Muy bien, buenas tardes, amigos y amigas, a los que estéis aquí físicamente y también a los que nos veis desde casa a través de del canal de YouTube o Facebook, etcétera, etcétera. Entonces es un honor siempre poder compartir con vosotros este pensamiento y bueno, esto es parte también del ciclo de charlas que estamos dando aquí en Espacio Ronda cada 15 días. Y hoy pues nos toca un tema que yo creo que es importante, es un tema que a mí personalmente, yo creo que cada uno tenemos temas que nos gustan más, nos apasiona más, y a mí este pues evidentemente es uno de los que me gusta, y como veis aquí en el cartel que anuncia la charla, el título es La cultura del corazón como fundamento para la paz. Y luego he puesto esta frase que es de nuestro fundador, del Padre Moon, donde para mí esta frase, de alguna manera, es una frase casi, diríamos, profética, de alguna manera, porque, claro, evidentemente no vivimos en un mundo de paz, no vivimos en un mundo donde se rige por la cultura del corazón, precisamente, desgraciadamente. Seguimos viendo pues, muchas calamidades, seguimos viendo dolor, seguimos viendo sufrimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, siempre a lo largo de la historia han habido pues, estos hombres o mujeres adelantados a su época que vivían no solamente para el presente, sino también vivían con un sueño y con un ideal. Y si veis aquí esta frase que fue dada hace bastantes años por el Padre Moon, donde nos dice, en el nuevo milenio, es decir, en este milenio que ya estamos, las personas se darán cuenta que vivir por los demás es mucho más valioso que vivir por uno mismo. Me parece increíble, ¿no? De decirlo además con confianza, ¿no? El egoísmo se desvanecerá y el altruismo, basado en los principios de la interdependencia, la prosperidad mutua y los valores universalmente compartidos, finalmente emergerá triunfante. Esto es, digamos, como un sueño, es como una profecía, ¿no? Bueno, que llegará el día donde nos demos cuenta que somos más felices viviendo de una manera altruista, somos más libres también, porque ahora vivimos en una sociedad donde vivimos con miedo de que nos roben, de que los coches tenemos que estar cerrándolos, poniendo candado a las bicicletas, etcétera. Es decir, entonces, claro, sería muchísimo mejor para todos, para toda la humanidad, si este sueño se cumpliera. Y por eso, efectivamente, es necesario entrar en cada uno de nosotros, porque es un trabajo personal, a fin de cuentas es un trabajo de cada uno, entrar en este concepto de cómo adquirir en mí mismo, en uno mismo, esta cultura del corazón, cómo ser capaces de aplicarlo en nuestra vida. Porque en la medida en que seamos capaces de aplicar esta cultura del amor, esta cultura del corazón, seremos capaces de vernos unos a otros como hermanos, ¿no? Como decía también una frase que alguna vez he puesto de la Madre Teresa, ¿no? Dice, si vivimos en un mundo caótico, en un mundo de dolor, dice, es porque nos hemos olvidado de que somos hermanos. Viene algo así, dicen, es verdad, que nos hemos olvidado de dónde venimos. Pensamos que venimos de no sé dónde, no, y venimos precisamente de lo que ahora vamos a hablar, venimos del amor, venimos del corazón. Y claro, por eso nos pasa lo que nos pasa, porque nos hemos despistado. En el camino hemos cogido un terreno, un camino que nos lleva a un mundo sin sentido, ¿no? Y por eso esta esperanza de que en el nuevo milenio podamos terminar con, como diría alguno, ¿no? Ya está bien de tanta separación, de tanto sufrimiento y de tanto dolor. Entonces estos pensamientos que estamos compartiendo con vosotros cada 15 días provienen de nuestros fundadores, del Padre Moon y Madre Moon, que cariñosamente los llamamos verdaderos padres, porque para nosotros, los que hemos aprendido y aplicamos, intentamos vivir según estos principios, los vemos con esa figura desde el punto de vista espiritual, ¿no? Como padres, padre y madre, porque en el fondo luego pensamos que esa es la clave de cómo establecer un mundo mejor. Es cuando la cultura del amor, que parte de unos padres, ojalá ¿no? todos fuéramos unos padres ideales, se van a implementar. Y por eso nosotros vemos en esta figura del Padre y Madre Moon
esta figura de verdaderos padres. Y entonces, en los principios de unificación, o también como yo esta tarde cuando digo principio de unificación, o también le podemos llamar la cosmovisión de la unificación, porque es una cosmovisión. No estamos hablando simplemente de una teoría que suena bonita, no, yo al menos creo que esto responde a preguntas fundamentales del ser humano y por lo tanto es una cosmovisión que se puede aplicar en la vida personal y colectiva en pos de construir un mundo mejor, un mundo más libre, más justo, más feliz, etc. Entonces estos principios tienen 3 grandes partes. Evidentemente cada parte es amplia, pero simplemente para que tengáis una pincelada de cómo, de qué tratamos aquí a través del pensamiento de unificación, de los principios de unificación. El primer punto, que es quizás uno de los más, para mí personalmente, uno de los más importantes, porque es lo que decía al principio, nos hemos olvidado de algo, nos hemos olvidado de dónde venimos. y ahí, entonces, todo este pensamiento lo desarrollamos a través de lo que llamamos, y el padre Moon llama el principio de la creación o el ideal de la creación. ¿En qué consiste ese ideal de la creación? Pues en que entendamos cómo somos a los seres humanos, cómo se supone que deberíamos de vivir, cómo hacemos para aplicar este mundo como dice aquí, de amor verdadero, que es el amor verdadero que nos viene del Creador. Cómo crecer como individuos, como familias, como sociedad de una manera sana. Cómo ser, al fin de cuentas, libres y cómo construir, al fin de cuentas, una sociedad verdadera, un mundo verdadero. Y todo eso está recogido, evidentemente, hoy vamos a dar unas pinceladas, pero está recogido aquí en esta parte, en esta primera parte que es el ideal de la creación. Luego hay que explicarlo porque es necesario también entrar, profundizar por qué. ¿Por qué no vivimos en ese mundo que anhelamos, en ese mundo, en ese sueño que anhelamos? Porque con nada que rasquemos un poquito dentro de cada uno, en nuestra propia mente, en nuestra propia conciencia, en nuestra propia alma, nadie se siente, al menos yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, no nos sentimos identificados con un mundo donde no nos reconocemos unos a otros como verdaderos hermanos y hermanas. No nos cuesta tanto perdonarnos, nos cuesta tanto abrazarnos, nos cuesta tanto acompañar, etcétera, etcétera. Y nos cuesta, aunque queremos, nos cuesta, incluso incluso dentro de nuestra propia familia. Fijaos, si ya en nuestra familia nos cuesta, imagínate, ¿no? Imaginaos qué ocurre en la sociedad. Ya nos cuesta amar a nuestra esposa, ya nos cuesta amar a nuestro marido. Es un trabajo de por vida. Nos cuesta un montón, a nuestros vecinos, etc. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay ese conflicto entre, ¿no? Lo que también dicen los evangelios, ¿no? entre querer y no poder, entre el deseo de la mente y el deseo del cuerpo? Es decir, ¿por qué vivimos en ese estado, como dice aquí, de conflicto humano? ¿Por qué nos hemos separado del amor verdadero? ¿Por qué? Entonces todo esto hay que analizarlo y los principios de la unificación, esta cosmovisión que estamos desarrollando, lo explica muy en detalle. Por eso os invitamos a que asistáis con frecuencia a estas charlas quincenales. Y la última parte también, que es una parte importante también, es, bien, hay un ideal, hay una enfermedad, o sea, hay una causa del conflicto y entonces hay una receta, hay un recetario, hay una receta para curar esa enfermedad. Y esta receta, lo que nosotros llamamos el camino de la restauración, que en términos más religiosos o más en términos cristianos le llamaríamos el camino de la salvación, porque también esto es un anhelo que está en el ser humano, cómo podemos salvarnos de todo este lastre que llevamos acumulado en la historia, ¿no? Y a esto le llamamos el camino de la restauración, es decir, es encontrar, en definitiva, lo que la restauración nos va a enseñar es las distintas etapas que la humanidad ha atravesado para encontrar, como dice aquí, aquel que encarna el amor de Dios. ¿Y quién es ese? Es el Mesías. Dentro del mundo cristiano lo tenemos claro, pero incluso en otras culturas siempre ha habido el iluminado, el avatar, ¿no? el maestro, es decir, que adelanta, ¿no? El Buda, o como queramos llamarle. Es decir, siempre, a lo largo de toda la historia, siempre ha habido estas figuras
¿Por qué? Porque hay ese anhelo de encontrar, bueno, ¿dónde hay alguien por ahí en el mundo que encarne esto que yo siento, ¿no? Hay alguien que ha conseguido la victoria y por eso siempre vamos a ver a lo largo de la historia, pues eso, los avanzados, los que van delante abriendo el camino, ¿no? Pueden ser profetas, en el tema bíblico, pueden ser santos, pueden ser patriotas, pueden ser gente que han tenido una visión de vivir por una sociedad que reúna pues eso, el deseo, el anhelo de la humanidad. Y todo esto, en grandes líneas, lo vamos a ver en estas 3 partes. Y hoy yo me voy a daros un poco una pincelada, sobre todo conectándolo más con la primera parte, el sueño, el ideal, ¿no? La receta, por decirlo así, ¿por qué? ¿Cómo podemos construir esto, ¿no? Y a mí siempre lo suelo utilizar mucho porque me centra mucho, ¿no? en esta frase que viene de la Biblia, viene del Génesis, donde en el Génesis, si recordáis, habla, ¿no? de los distintos días de la creación y cómo Dios, cuando veía cada etapa o cada proceso de la creación, está recogido esta frase, ¿no? Y Dios vio que era muy bueno. Y Dios, en esta frase yo entiendo muchas cosas, ¿no? Que Dios se alegraba, por lo tanto estaba feliz, por lo tanto su obra, cuando Dios crea y ve y dice, esto es muy bueno. Es bueno, como vemos aquí reflejado en la foto, ¿no? Es muy bueno y maravilloso el ser que he creado, ¿no? Es lo que, digamos, un poco imaginándonos cómo Dios podría sentirse y decir, wow, qué maravilla, ¿no? Por ejemplo, el caso del bebé, ¿no? Del niño, ¿no? Algo maravilloso. Y Dios dice, ¿que esto es bueno? No, buenísimo, es maravilloso. Y luego la creación. Bueno, podemos elegir miles de fotos y no nos cansaríamos de ver la maravilla de la creación. Allí vemos esa foto, ¿no? Como muestra de que es maravilloso. Y todo eso maravilloso, y todo eso bueno, viene de arriba, viene del Creador. O sea, no, por lo tanto, esto también me hace a mí pensar, caray, es que debemos intentar vernos así, que cuando yo te vea a ti, a vosotros que estáis en vuestros hogares, en vuestras casas, viéndolo en vuestro salón de casa, que yo sea capaz, que seamos capaces de decir, oye, vecino, vecina, oye, tendero, es que eres bueno, es que eres muy bueno, es que tú eres el hijo, la hija de Dios, eres alguien creado que tiene un valor y hay que recordar estas cosas, ¿no? Entonces, en esta cosmovisión que nosotros defendemos, nosotros vemos a Dios como un padre y una madre amante y bondadoso. Nosotros pensamos que venimos de ahí, esa es nuestra esencia, esa es nuestra fuente. Y es muy importante, al menos una vez que lo asumes, tu vida te cambia. Y eso lo digo por experiencia, te cambia porque tu parámetro de cómo ves las cosas, cómo ver a tus semejantes, los ves de otra manera. Y esto es así porque la gente que nos rodea tienen el mismo valor que nosotros, venimos del mismo origen, venimos de este ser bueno, amable y bondadoso al cual llamamos padre y madre. Y luego esta otra frase, la motivación fundamental que le llevó a crear brotó de su corazón. De ahí viene luego el título de la charla, la cultura del corazón viene de aquí. No la vamos a crear nosotros, no hace falta que la creemos, ya la llevamos impresa dentro de nosotros, tenemos el sello del Creador, ¿no? Para vivir. ¿Por qué? Porque somos fruto, manifestación de ese corazón del Creador, el cual es su esencia más profunda. Y de ahí venimos, de esa profundidad del amor y del corazón del Creador. Y cada uno le podemos llamar un nombre, según la cultura, evidentemente, lo vamos a identificar con un nombre u otro. Y yo diría, no importa, lo importante es que el flujo viene de ahí. El universo habla el mismo idioma para toda la humanidad. El universo no habla idiomas distintos para los que son de la India, los que son de España y los que son de América del Sur. El universo habla el mismo idioma. Y este idioma tiene que ver con el Creador. Y es el idioma fundamentalmente del amor. Como dice aquí en esta segunda, con esta motivación del corazón, Dios creó a los seres humanos y por supuesto a todas las cosas. Por eso vemos la belleza tan increíble que nos inspira tanto y que de hecho cuando estamos, los que viven, yo no tengo
la suerte de no vivir en Madrid, pero los que viven en Madrid, cuando hay oportunidad, salen pitando para la sierra, para la naturaleza, porque ese deseo de identificarse con la maravilla, respirar, lo que Dios nos ha legado, nos ha dado, ¿no? Y esta frase también es algo digno de pensar. Yo la vamos compartiendo aquí, luego cada uno que las vaya asumiendo o analizando dentro de sí, si le llama o le dice algo, ¿no? Dios deseaba sentir alegría. Qué importante esto es. El amor está también conectado con la alegría. Alegría de poder tenerte, alegría de poder abrazarte, alegría de que seamos uno, ¿no? En las relaciones, por ejemplo, entre personas. La alegría, y Dios deseaba sentir, experimentar alegría. Por eso, como dice aquí, Él creó este mundo y, en definitiva, como dice aquí, para la realización del amor. Yo creo que tampoco hace falta extender mucho más esta diapositiva, porque aquí casi, yo diría que casi está la esencia de todo lo que voy a hablar. Ya con eso casi podemos terminar, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir un poquito más. Entonces, el primer paso, como siempre decimos, ¿no? La cultura del corazón. Claro, porque si no es fácil diría, bueno, vamos a ver, es que no, la cultura del corazón la tienen que crear, no sé, los gobernantes, pues todos estamos apañados. O lo tienen que crear los obispos, o no sé, o quién, o no. No, eso es para los santos, eso es para la gente sublime, ¿no? Eso es para las madres Teresa de Calcuta y los Martin Luther King o algo así, ¿no? Claro, si pensamos eso, entonces, claro, lo vemos como algo fuera de mí, fuera de nosotros. Pero claro, si somos sinceros, la cultura del corazón debe empezar en mí. ¿Dónde va a empezar? Debe empezar en mí, ¿no? Y por eso aquí arriba, ¿no? Ponemos esta frase, nos nacimos por amor, asumir que hemos nacido por amor. No solamente el amor, evidentemente, el amor más cercano que es el amor de los padres, pero el amor, en definitiva, también de más atrás, el amor de los abuelos, el amor de la comunidad, si quieres, el amor y el amor evidentemente del Creador, el amor de Dios. Entonces, y dado que nacimos por amor, debemos vivir caminando por el sendero del amor. Esto también, con esta frase casi también podríamos dar por concluida. Caminar en este sendero, claro, no es fácil decirlo y muy difícil cumplirlo. Por eso, en este gráfico aquí de Dios y el ser humano, la persona, claro, lo ponemos así separado para explicarlo, pero en realidad, desde el punto de vista de Dios, del Creador, somos uno. Él es uno con el ser humano, ¿no? Cuando el Dios decía es muy bueno es porque tú eres como yo, ¿no? De hecho el Génesis así lo expresa, ¿no? Estás creado a mi imagen, por lo tanto yo estoy en ti y tú estás en mí. Esto es el Génesis, no estamos, o Jesús también lo expresa, ¿no? Es que no estamos hablando de dos cosas separadas, aquí lo ponemos así, pues bueno, para explicarlo, pero en realidad en el transcurso de la vida del ser humano, lo normal sería crecer de manera que Dios y el ser humano, Dios y la persona, Dios y yo y cada uno de nosotros somos uno. Y eso significa adquirir una serie de costumbres, hábitos, donde nuestra conciencia se expanda, donde aprendamos por lo que hemos dicho antes, es decir, a caminar por ese sendero del amor. Por lo tanto, ¿qué nos toca como seres humanos? Nos toca aprender a vivir, por ejemplo, yo pongo aquí, elegimos o debemos elegir la bondad y el perdón. Es difícil, pero hay que hacerlo así. Si somos personas que creemos, o al menos así lo creo, que Dios y el hombre hemos sido creados como un solo ser para fundirnos en una sola relación de amor, tenemos que aprender qué implica esto. Y esto implica, por ejemplo, elegir la bondad y el perdón, elegir el bien de los demás, el bien común, el bien de la familia, de la comunidad, de la sociedad, de la nación, del mundo, es decir, el bien común, que llamaríamos, ¿no? Elegimos la gratitud, es decir, en vez de la queja y tal, elegimos, o deberíamos elegir el amor y la compasión. Elegimos no culpar, no criticar, no juzgar, que es muy, muy, muy difícil. Yo creo que quizás esta frase de aquí quizás es de las más difíciles. Porque lo de amar, a veces uno dice, no, yo es que amo mucho a la humanidad, ¿no? Y queda bien, queda bonito. Pero cuando dice, bueno, vamos a ver, sí, tú amas a la humanidad, pero desde que te levantas por la mañana, ¿cuántas veces has culpado a algo? A que se te ha cruzado, ¿no? Al que ha aparcado mal,
al transeúnte que se ha cruzado en el paso, cualquier cosa, ¿no? ¿No? Culpas a tu esposa, culpas a tus hijos, culpas al gobierno, culpas, bueno, etcétera, etcétera. Y por supuesto la crítica y todo. Es decir, la tenemos tan a flor de piel. Claro, eso, si somos honestos y analizamos cada uno y dice, bueno, en la medida que yo siga criticando, culpando, significa que mi relación con el Creador todavía está ahí como la gráfica, un poco apartado, un poco lejos, ¿no? Entonces, por eso es importante encontrar, y ahí el trabajo personal, encontrar herramientas e instrumentos que nos ayuden, que nos permitan controlar más nuestras emociones, en intentar que nuestros hábitos de pensamiento, de motivaciones, de actitudes sean más acordes con lo que de verdad somos, que hemos dicho al principio, esa imagen de Dios. Y por eso todas estas cosas tenemos que ir aprendiéndolas. Día tras día, es una práctica, evidentemente no es una cosa que se hace en una semana, pero cada día hay que empezar de nuevo, hay que renovarse, terminar el día y decir gracias, no estar agradecido, decir, y poner en práctica uno. Yo he comprado estos días, tengo que empezar pronto, por internet, un diario, Journal of Appreciation o algo así, un diario de la gratitud. Para 90 días, y entonces cada día tiene 10. Lo tengo en casa, me ha llegado el otro día. Y bueno, digo, lo voy a hacer. Y acostumbrar, que es muy difícil, es una tontería, pero acostumbrarte cada día cuando termina el día y dices, bueno, analizas el día y acostúmbrate a apuntar. Claro, apuntar es bueno porque luego lo ves escrito. Cada uno lo puede hacer mentalmente, pero yo por eso he comprado el diario este. Digo, no, porque me va a ayudar como mínimo a reflexionar y a ponerlo por escrito. Estoy agradecido por mi esposa, estoy agradecido por mis hijos, estoy agradecido porque hoy ha salido un día de sol o un día de lluvia, da igual. Es decir, estoy agradecido por el paseo que he dado esta mañana y he visto las flores, yo qué sé. Es un hábito, es una mentalidad y apuntarlo. Porque de verdad yo creo que esto cambia los hábitos y las costumbres. Y a la medida que consigamos cambiar el foco de atención, aprendemos también a ser más considerados con los demás, tener más paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es una práctica que tenemos todos, cada uno tiene que buscar cómo conseguirlo, pero yo creo que merece la pena, ¿eh? Elegimos darnos a los demás, elegimos ver al Hijo de Dios en todos, eso es importante, y por otro lado, la conclusión de esta gráfica es esta, es decir, no olvidemos de que Dios está contigo las 24 horas del día. Es decir, nosotros no pensamos que Dios está por ahí arriba, ¿no? En algún sitio. No. Y muchas veces, desgraciadamente, olvidamos que Dios está presente, pero Dios está presente. Y no solamente está presente, sino, como dice aquí, las 24 horas, los 7 días a la semana, durante toda la vida. Y Dios está contigo. Desgraciadamente, nos cuesta reconocerlo, nos cuesta percibirlo, pero en la medida que crezcamos en esta relación personal, vamos a ser capaces de cambiar nuestro foco, nuestro centro de atención, ¿vale? Centro de atención. Y una vez que vayamos en ese caminar de conseguir esa cultura del corazón dentro de mí, claro, lo suyo es que lo abramos. ¿Y lo abramos a quién? Lo primero que tenemos más cerquita es la familia, ¿no? Es la primera célula, ¿no? Desde mí a quién, hacia la familia, desde la familia a la sociedad y así sucesivamente hacia el mundo. Y esto sería un poquito los pilares, luego ahora vamos a hablar de algunos de los pilares, es decir, que en esta gráfica también, es decir, primero que la cultura del corazón está conectada con la familia, porque es la primera escuela, es donde los primeros pasos del corazón, digamos, los primeros pasos del amor los vamos a experimentar en casa, lo vamos a experimentar en la familia. Por eso es importante asumir nuestro papel, los que ya tenemos familia, pues que mi familia, nuestra familia es la escuela del amor. La familia también es un regalo de amor, absolutamente. Los que tenemos familia sabemos que implica esto, el amor de la pareja, el amor a los hijos, el amor que recibimos de los hijos, etcétera, etcétera. El verdadero amor comienza en Dios y nos llega a través de los padres. Por eso he puesto aquí esta diapositiva, es decir, los padres son los representantes de Dios hacia los hijos. Y el amor, como una cascada, ¿no? De alguna manera viene de arriba, viene de Dios, ¿no?
Por eso, uno de los primeros pensamientos que el Padre Moon desarrolló en su búsqueda espiritual era este, ¿no? Buscar cuál es la llave, cuál es el secreto del universo, ¿no? Cuál es lo que mueve el mundo, la humanidad, y cuál es la relación fundamental que existe con el Creador. Claro, sí, tú puedes decir, no, yo es que creo en Dios, el mundo está creado por Dios, pero ¿eso qué significa? Y él, a base de mucha búsqueda, etcétera, etcétera, llegó a entender que es la relación padres e hijos, que suena como muy simple decirlo, pero tiene muchas implicaciones en todo sentido, sobre todo lo que significa la cultura del corazón, la cultura del amor. Es decir, asumir, como he dicho en la segunda diapositiva, que Dios es tu Padre, nuestro Padre y Madre, ¿no? Y aprendemos, una vez que esto se asume, aprendemos a reconocer cuál es nuestra identidad y a darte cuenta de que, hombre, que somos hijos e hijas de Dios. Es que esto es revolucionario. A uno puede decir, no, es que eso es muy antiguo. No, el antiguo no tiene nada. Que esto es una revolución si lo pensamos bien, desde el punto de vista de lo que implica como conducta mía, de cada uno de nosotros, de la persona en el día a día. ¿Qué implica eso? No es solamente una frase dicha en los evangelios, en los libros, no. Implica que, pues eso, que esa es mi identidad. Y por lo tanto Dios es mi Padre y es mi Madre. Y la familia se convierte en la primera comunidad del corazón y amor, establecida por Dios. Es ahí, la primera comunidad es la familia. Y esos pilares del corazón que estamos hablando van a empezar ahí, en la familia. Bien, vamos a avanzar un poquito más para no demorarnos demasiado. Entonces, ¿en qué consiste la cultura del corazón? Detrás de nuestra voluntad, de nuestra vida, de nuestra acción, debe haber corazón. Consiste en cosas como esas, ¿no? Es decir, cuando asumimos esta cultura del corazón y de la identidad de que somos hijos de Dios, vamos a intentar, como por lo menos a intentar, no digo que lo consigamos siempre, pero a intentar asumir de que la cultura del corazón va a buscar, como dice aquí, la unidad con todos. Si hay algo que tiene la cultura del corazón y la cultura del amor, si se quiere, es que siempre busca unidad. Cuando amas, quieres estar al lado del otro, ¿no? Cuando amas, coges el teléfono. Cuando amas, vas a ver tu vecino. Es decir, porque el amor es una fuerza que te hace ir al otro, ¿vale? Sí, entonces, esto también, por otro lado, nos va a dar un indicador, una alarma, un aviso de que si no estamos unidos a los demás, es que algo no nos hemos separado de Dios. Porque nos hemos separado del amor, nos hemos separado de la cultura del corazón. Porque, como dice aquí, si no tenemos unidad es porque nos hemos apartado del corazón. No, nos hemos apartado, en último término, de Dios. Y ese es el problema que todos, cada uno tenemos, y es el problema de la sociedad. El darle la espalda a Dios. El darle la espalda a vivir según otro tipo de cultura, más de tipo egoísta, más materialista, más egocéntrica, etcétera, etcétera, donde no buscamos la unidad. A ver, no, evidentemente no al 100%, hay elementos positivos, evidentemente, en la sociedad, afortunadamente, no todo es malo, hay cosas muy buenas y entonces tenemos que rescatar todo eso bueno y multiplicarlo. Claro, si no podemos decir, no, es que todo es malo, malísimo, no es verdad. Hay mucha gente buena, hay mucha gente que hace cosas por los demás, pasa que a veces no se ve, falta un poco de visibilidad, y eso responde a que ahí esa cultura del amor está presente y debemos hacerla florecer. Y, por ejemplo, pues mirando la bondad de los demás, cubriendo los defectos con tu amor. Y eso lo vamos a ver en la familia. Muchas veces sufrimos batacazos dentro de nuestro propio entorno familiar y al final, ¿qué te queda? Pues si somos buenos padres o buen marido y esposa, intentas cubrir esos defectos con más amor, si cabe, ¿no? O más servicio o más bondad. En el mundo del corazón no piensas negativamente del otro. Claro, eso es uno de los pilares, ¿no? Uno de esos valores de la cultura del corazón. No piensas negativamente del otro, no lo criticas ni lo rechazas, le das una oportunidad. Como diría San Agustín, ¿no? Ama y haz lo que quieras. Es una frase que se usa mucho, ¿no? Porque es así, es decir, si conseguimos amar, puedes hacer cualquier cosa, porque, entre comillas, ¿no? Es decir, cualquier cosa en el sentido, porque si tú amas, todas tus acciones van a estar motivadas por el amor a los demás, por lo tanto puedes hacer lo que te dé la gana, porque jamás vas a hacer daño, jamás vas a perjudicar a nadie,
Por eso San Agustín dice, sí, tú preocúpate de amar, no te preocupes de nada más, y todo lo que hagas será bueno. Porque, entonces, ese es nuestro trabajo de cada uno, por eso es tan importante el trabajo personal. Como diría también otra frase de las Escrituras, sobre todo ámense los unos a otros profundamente, porque el amor cubre multitud de problemas, multitud de pecados, multitud de historias, ¿no? Que al final solo se puede resolver, no se resuelve con la tecnología ni con otras cosas, ¿no? Ni con la ciencia, al final se resuelve con el amor, sobre todo cuando son pecados o errores o malentendidos o separaciones que tienen que ver con las relaciones humanas. Entonces vamos a ya más rápidamente esbozar algunos de los pilares que pensamos que son importantes en esta cultura del corazón, ¿no? Empieza la educación. Si queremos que la cultura del corazón se multiplique, hay que empezar en la escuela, en la educación, ¿no? Por lo tanto, la familia, como hemos dicho antes, es la escuela del amor por excelencia, en la que se imparte la educación del amor. Entonces, los padres deberíamos estar enfocados en educar a nuestros hijos en esa cultura del amor. No en la competitividad, porque muchas veces los educamos, no, tienes que sacar buenas notas, tienes que ser el número uno, tienes que... Pero claro, si hacemos eso, obviando o ocultando los otros valores, el valor del amor, de la solidaridad, del compañerismo, etcétera, etcétera, entonces no estamos haciendo las cosas bien como padres. Porque al fin de cuentas, como dice aquí, ¿no?, la educación más importante que podemos dar a nuestros hijos es, como dice aquí, ¿no?, aprender a dar y a recibir amor, y a amar y a ser amado. En esta frase podríamos decir que ahí se debería resumir lo que es uno de los pilares fundamentales de la educación del corazón, ¿no?, de la educación del amor. Aprender a dar y a recibir. Y por otro lado, cuando eso se asume a nivel personal, luego la siguiente etapa sería, pues, desarrollamos una actividad profesional cuando nos hacemos mayores, elegimos nuestra carrera, nuestro trabajo, o nuestra actividad creativa, como dice aquí, que contribuya al bienestar general, porque tú ya vas al mundo profesional habiendo, ojalá, ¿no?, pero habiendo adquirido estos hábitos de aprender a amar y dar y a recibir amor. Por tanto, tu carrera va a estar en función de cómo puedo servir mejor a la sociedad. Eso es cómo la cultura del corazón debería moverse, ¿no? Como dice aquí, ¿no?, pensando que lo que estoy haciendo va a contribuir al bienestar general. Ejercer un dominio de amor sobre la naturaleza, algo importante, cuidando del medio ambiente, protegiendo el resto de los seres y cosas y viviendo en armonía con la naturaleza, ¿vale? Esto es uno de los pilares, hay más, vamos a poner alguno más. La escuela es una prolongación del hogar familiar. La empresa, damos un pasito más, es una amplificación de la familia. En el fondo debería ser así. Así al menos como el creador lo ha diseñado. Es decir, si los empresarios asumen la posición, el papel, el rol de padres, pues también deberían cuidar, proteger, ¿no?, a sus trabajadores como extensión de su familia y viceversa, y los trabajadores, evidentemente, pues siendo responsables, cumpliendo nuestro trabajo de la mejor manera, no robando, no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que sería una amplificación de la familia, y esto debería ser pues, ampliarse a toda la nación. Es como una familia extendida a gran escala, el mundo es como una gran familia global, es decir, todo va a salir de lo mismo, de la familia, ¿no?, de la ética, ¿no? Como decimos que la ética familiar sirve de modelo para las éticas sociales. Esto es importantísimo, la ética familiar. Claro, si perdemos la ética familiar, por eso es tan importante proteger a la familia, porque si la familia se hunde la sociedad. Si nuestros hijos, nuestros nietos consideran que no es importante obedecer a papá y mamá, escuchar a los abuelos, respetar a los abuelos, entonces, ¿qué valores aprenden? Aprenden que yo soy el centro de todo, entonces yo me convierto en, pues eso, pido, que desgraciadamente muchas veces lo vemos reflejado, pedir, yo, quiero, ¿no? Y claro, eso, imaginaos, ¿no?, eso en un niño que no lo supera y va así a la sociedad y va a la empresa, a la nación, al mundo, con esa mentalidad, con esos valores, es lo que vemos, es un caos.
es un caos. La empresa se convierte, pues eso, simplemente en a ver cómo ganar más yo, el empresario en este caso, y los otros, pues a ver cómo saco, ¿no? Cómo me escaqueo, cómo engaño, cómo... Y la nación lo mismo, vas a puestos de responsabilidad pública para ganar más, para robar, para que también lo hemos visto y lo vemos desgraciadamente, robar, engañar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, claro, falta lo de la base, la ética familiar. Entonces aquí decimos que hay como dos tipos de virtudes que se tienen que, cívicas, que se deberían aplicar a la sociedad. Los llamamos fundamentalmente, hay como dos tipos de virtudes cívicas. Lo que llamamos las virtudes verticales, que básicamente he elegido algunas, habría más supuestamente, seguramente, ¿no? La benevolencia, la capacidad de sacrificio, la piedad filial, el respeto, la compasión. Estos serían parte de lo que son las virtudes verticales. ¿Por qué son verticales? Porque vienen de arriba, vienen de los papás, de los abuelos, de los hermanos mayores, de los profesores, de los gobernantes, o debería al menos, que asume estas virtudes verticales que llamamos. Y luego estarían las virtudes horizontales, que es decir, amistad, fraternidad, compañerismo, solidaridad, cortesía, cuando vamos a la sociedad, etc. Perdón. Entonces, este equilibrio de estas dos virtudes cívicas son parte de que hay que construir, que la cultura del corazón debe ser capaz, o debemos ser capaz de manifestar y poner en práctica. Y eso hay que lucharlo, eso no va a venir solo, evidentemente, eso hay que trabajarlo. Por eso, bueno, los movimientos familiares que existen en el mundo, aquí en España tenemos también varios movimientos familiares, son importantes porque protegen a la familia y no la podemos olvidar. Entonces, esto, por ejemplo, otra parte de los pilares esto es uno de los principios que el padre y Madre Moon lo han desarrollado mucho, lo han hablado en muchísimos de sus pensamientos, de sus discursos, de sus charlas, y es este concepto de que todos, no solo padres biológicos, sino la sociedad en sí, estamos llamados a ser verdaderos padres. Verdaderos maestros, en el caso, por ejemplo, de los profesores o de los universitarios, verdaderos profesores, maestros y verdaderos líderes. Estamos llamados a eso, eso es parte de la cultura del corazón. La paz y felicidad depende del desarrollo espiritual y moral de las personas. Esto es así porque la nación e incluso el mundo pueden vivir en paz en la medida que están en paz los individuos y las familias que los componen. Esto es un pensamiento que viene del Padre Moon. Por lo tanto, siguiente paso, la ciencia y la tecnología, que es maravillosa, que hemos desarrollado, pueden ser usadas bien en la medida, o sea, es decir, para el mejoramiento de la vida humana, solo cuando es utilizada por personas buenas. Claro. Personas buenas usando la maravilla de la tecnología, bueno, ahora, la tecnología usada, ¿no?, por personas egocéntricas, malas, ocurre lo que ocurre, ¿no? Destrucción del medio ambiente, vertidos residuos a los mares, a los ríos, contaminaciones, etcétera, 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 etcétera. Por eso es tan importante llenar nuestras vidas, llenar esta sociedad de personas buenas, que seamos buenos ciudadanos y ciudadanas, como dirían ahora los modernos ciudadanos y ciudadanas. Para enfrentarse a los desafíos del siglo XXI, sigue diciendo el Padre Moon, la humanidad necesita verdaderos padres, verdaderos profesores y verdaderos líderes que pueden educar a un liderazgo que posean una madurez moral y espiritual. Esto es hacia lo que debemos tender. No me voy a extender mucho más, creo que queda una o dos diapositivas nada más. Entonces, debemos ser capaces de reflejar un mundo, crear un mundo que refleje el anhelo de Dios. Y la cultura del corazón refleja este anhelo de Dios, donde todas las energías de la vida están interconectadas, como lo vemos, ¿no?, y dirigidas hacia el nivel más alto de amor verdadero. Eso lo vemos claramente en la naturaleza, ¿no?, donde todo está, ahí es lo que se llama ese equilibrio, ese ecosistema. El ecosistema no solo existe en la naturaleza, debería también existir ecosistema social, ecosistema humano, de equilibrio, es decir, ¿no?
donde el individuo vive para la familia para como hemos dicho antes, ¿no? El orden del universo y el valor de cada ser creado son decididos basados en este principio, el principio de vivir para algo más elevado. Ese es el principio básico, vivir por los demás. Los seres humanos estamos hechos para ayudar a los demás, para amar y servir a otros, para utilizar nuestros talentos y cualidades en beneficio de los demás y para contribuir con nuestro trabajo al bienestar o felicidad de nuestras familias, comunidades, naciones y mundo. Y esta es la última ya. Hoy tiene que ser cortito. Entonces os dejo, amigos y amigas, con esta también frase del Padre Moon, que también de alguna manera engloba todo lo que hemos expuesto aquí y que es parte de su pensamiento. El mundo futuro, de nuevo, el Padre Moon es un visionario, ¿no? El mundo futuro será el mundo de una nueva cultura del corazón que traerá la armonía entre Dios, la humanidad y la creación. Y una cultura de amor basada en verdaderas familias. En el futuro viviremos el sueño de una gran familia global en la que todos seamos hermanos y hermanas. El Padre Moon, la Madre Moon han luchado toda su vida por conseguir esto y nosotros estamos aquí con el mismo anhelo, el mismo ímpetu, las mismas ganas de luchar por ver ese mundo, ese sueño donde un día podamos realmente experimentar la paz y la igualdad y el sentirnos hermanos y hermanas. Así que muchas gracias y que Dios os bendiga. Gracias.